Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy voy a estar hablando sobre la situación de la clase media en Argentina, que como vamos a ver a continuación, diversos expertos que están hablando sobre el tema están desarrollando la idea de que se está acercando al fin de la clase media. Cada vez se hace más pequeña, cada vez a la clase media le cuesta más vivir en el país, tiene menos acceso a bienes y servicios que son necesarios para su vida, los sueldos obviamente no acompañan, son comidos por la inflación y es una situación apremiante que realmente es muy distinta a las clases medias promedio en el planeta. Lo que se ve en Argentina es algo único. Pero bueno, antes de empezar con el video, no se olviden de darle like, me gusta si lo disfrutan y de suscribirse y activar la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Bueno, todos sabemos la situación tan compleja que se vive en Argentina y que obviamente uno de los más castigados, desgraciadamente, es la clase media. Y antes de empezar a analizar de lleno qué es lo que pasa puntualmente con la clase media, vamos a ver también qué es lo que está pasando con la vida de muchos ciudadanos, pero en especial los que corresponden a este tipo de clase. Miren, por ejemplo, esto que explica muy bien lo que va a venir a continuación cuando veamos más a fondo. Ingresos familiares. Por la crisis se disparó el atraso en los pagos de las facturas de luz, gas natural y agua corriente. Y acá dice como más de 900.000 usuarios de Edenor y Edesur no están al día. De hecho, la factura de deudas de gas llega a los 20.000 millones de pesos y la de agua se incrementó en 5.600 millones de pesos. Y acá estamos entendiendo que esto, por eso es importante verlo como primera noticia, está afectando no a un grado de que uno diga, bueno, la clase media ya no se puede estar dando gustos, la clase media ya no puede, no sé, cambiar el auto. No, estamos hablando de algo tan básico como la luz y el gas. Obviamente, dentro de todos estos usuarios no está solamente la clase media. Hay gente de todos los estratos sociales. Pero repito, la más castigada es justamente la clase media. Y cada vez hay más gente que correspondía antes a esta clase que ya ni siquiera lo es. Que ha bajado y está haciendo ahora una clase baja, una media baja. Y esa desgraciadamente es la tendencia que se está dando. Y es terrible, como vemos acá, que existan 900.000 usuarios que están en deuda y que no puedan pagar, que en otros países es algo que obviamente lo pueden afrontar con ningún tipo de problemática. Y para Argentina, algo indispensable como es la luz, el gas, no se está pudiendo pagar. Viene otra nota también importante, tenemos que entender esto. O sea, la destrucción que se está haciendo de las clases medias para arriba en Argentina, que las está llegando de la clase media para abajo, es brutal. Escuchen esto, por la caída de la actividad, los contribuyentes le deben a la AFIP, que es quien se encarga obviamente de recaudar los impuestos, 260.000 millones de pesos. O sea, ni siquiera obviamente están pudiendo pagar los impuestos como obviamente impone el gobierno. Y escuchen lo que dice en esta nota. Con la economía golpeada, los últimos 5 años dejaron a 862.000, casi dentro de poco prácticamente 900.000 contribuyentes en mora con la AFIP, con una deuda de 266.000 millones de pesos. Son números enormes. Y entendiendo que la clase media no puede ni siquiera llegar a pagar sus deudas más básicas, como es la luz, el gas, los impuestos, vamos a empezar a entender qué es lo que está pasando en Argentina. Miren esta noticia que ya habla directamente de la clase media. Una familia necesitó ingresos de 140.000 pesos por mes para ser considerada de clase media en la ciudad de Buenos Aires. Y es algo que, como hemos visto en videos anteriores, capaz hasta duplica o en algunos casos triplica un sueldo promedio. O sea que prácticamente es imposible ser de clase media para el país. Y estamos hablando de que esto equivaldría más o menos, para que los que sean de otros países tengan una noción, a unos $840. O sea, eso es lo necesario para que una familia sea de clase media. Algo que en Argentina es totalmente inalcanzable. Hablemos de que, por ejemplo, el sueldo mínimo está en más o menos unos 120, 130 dólares. Y para que entiendan también por qué les mencionaba al principio lo de los servicios, lo de los impuestos, es importante entenderlo. Escuchen lo que dice en esta nota. Apenas empieza. Según un informe privado, el 75% de los ingresos de un hogar es utilizado para pagar servicios básicos. Ese es el tema. Se está yendo todo en las cosas más básicas, pero que son imprescindibles para los ciudadanos. Repito, como decía al principio, la clase media no está desapareciendo porque no pueden cambiar el auto, porque no pueden darse un lujo de ir a comer a un restaurante afuera. No, por no poder pagar las cosas más básicas. Y hoy en día sabemos, más con todo esto de la pandemia, que una persona, clase medio promedio, seguramente trabaje, por ejemplo, desde su casa, con una computadora, la cual no sabemos en caso de que se la dé la empresa, pero si no se la da la empresa, si esa persona llega a tener un problema, no se puede volver a comprar una computadora. Si ni siquiera puede pagar la luz, el gas, imagínense en las condiciones que vive. Capaz no puede ni pagar internet y tiene que, obviamente, subsistir con un sueldo que está muy lejos a lo que en este estudio decían que es lo mínimo para poder pertenecer
pertenecer a la clase media. Incluso hemos visto en videos anteriores cómo existe una distorsión, algo hasta psicológico, que mucha gente piensa que es clase media y no lo es, ha dejado de serlo, sus ingresos no son lo suficientes para poder serlo. Y es realmente doloroso, es una parte de la población que la está pasando extremadamente mal. Y después siguen esta nota, además de hablar de que el 75%, lo repito porque es importante, no puede pagar los gastos básicos, dice, en un año el costo de esa canasta, la canasta básica, que incluye el alquiler de vivienda, aumentó un 40%. Incluso al final del video vamos a ver cómo ya ni siquiera se pueden alquilar departamentos. Entonces estamos viendo una verdadera crisis. Con la inflación, lo hemos visto en videos anteriores, no se puede comprar comida, tampoco se puede alquilar, no se puede pagar la luz, no se puede pagar el gas, no se puede pagar el agua, no se puede pagar los impuestos. O sea, es una verdadera catástrofe. Y escuchen lo más preocupante de todo, que esto va a la velocidad de la luz. Es una locura. Esto es lo que asusta. Para mayo del 2020, por ejemplo, una familia porteña de 4 integrantes dice que necesitaba un poco menos de 100.000 pesos para subsistir, por lo menos para pagar la canasta básica total y el resto de los costos que son necesarios para poder pertenecer a la clase media. Pero dice que el mes pasado este monto trepó a 140.000 pesos. O sea, en un poco más de un año pasamos de 100.000 a 140.000, como decíamos antes. Un 40% aumento. Entonces viene una velocidad tan trepidante que en cualquier momento se va a comer a la clase media íntegra, no va a quedar nadie dentro de la clase media. Y vamos a estar hablando de un país que más de la mitad sea pobre, que como hemos visto en videos anteriores que hablé del tema de la pobreza, se viene a una velocidad impresionante. Miren otra nota que habla de esta crisis real que se vive con la clase media y que además la clase media es una clase muy particular, por eso me parece que es algo importante de hablar, porque es la clase pujante, la que genera el gran porcentaje de los ingresos del PBI que se produce en el país. Es gente que tiene además en muchos casos el conocimiento para poder tomar la determinación, los que estén obviamente un poco más en una situación privilegiada, de irse del país. O sea, los que tengan la posibilidad se van a ir, los que queden seguramente aguantarán lo más posible en la clase media y terminarán bajando. Esas son las predicciones que estamos viendo con la situación económica actual del país, y eso es de terror. En cualquier país del mundo, la clase media es la clase pujante, la que saca al país adelante. Las clases más bajas son las que en teoría van desapareciendo, que a medida que el país va creciendo, desarrollándose, va pasando gente a la clase media. Y en Argentina se vive un efecto opuesto. Y escuchen esta nota, dice, inflación sin freno. Prevén que los salarios volverán a perder contra los precios por cuarto año consecutivo. Seguimos destruyendo la economía de la clase media. Dice, con un IPC que rondará el 47%, o sea, números de inflación que no se han visto en el planeta hace décadas. Un problema que es la inflación, que lo resolvió todo el mundo. Acá todavía sigue siendo un problema. En Venezuela también, en países que sabemos las políticas pésimas que se llevan a cabo, así se sigue destruyendo la economía nacional. Y dice que los analistas y las empresas creen que se repetirá el fenómeno registrado desde 2018, año tras año. Y este año y el anterior particular, encima con la pandemia, con las malas decisiones del gobierno que hicieron que esto se acrecentara y fuera todavía más brutal. Miren esta nota también que asusta por un tema de cómo se están llevando a cabo las medidas. La clase media en caída y lejos de las prioridades del gobierno. Es que pareciera ser que este gobierno, y además yo no culpo solamente a este gobierno, lo he repetido hasta el cansancio, el anterior y los anteriores, la clase media no fue importante, fue algo que realmente ha sido olvidado. Cada vez la clase media está desapareciendo. Argentina históricamente se habló de que era el país de la clase media, donde realmente si uno ve los datos, los gráficos, los estudios que se hicieron en otros momentos, era uno de los países, por lo menos de Latinoamérica, con la clase media más alta. Y hoy en día justamente uno de los países que tiene la clase media más pequeña. Incluso hemos visto países limítrofes, que ya lo he mostrado hasta el cansancio en otros videos, por ejemplo el caso de Chile, que era uno de los países que tenía la clase media menor, y hoy en día es el país de Latinoamérica con la mayor clase media. Entonces tenemos que entender que hay países en Latinoamérica que hicieron las cosas para hacer crecer las clases, especialmente la clase media, y otros países como Argentina que hemos visto cómo se ha reducido, y no se reduce para arriba. Ojalá que pasara mucha gente a ser de clase media a clase alta, ¿no? Por el contrario, cada vez más clase media que pasa para abajo. Y acá dice exactamente lo que vengo diciendo en los videos. La ayuda es escasa en un segmento social que la gestión de Alberto Fernández, Mauricio Macri y Cristina Kirchner no contemplaron, pero que para el mundo es clave. Acá es clave entender eso también. Esto es algo que se viene olvidando por todos los gobiernos anteriores, no es un problema única y exclusivamente del gobierno actual. No, para nada. Esto es algo que se viene haciendo mal hace décadas. Y el cierre de esa frase también es importante entender lo que lo acabo de decir. Para el mundo es clave. La clase media es la clase pujante, la clase que saca a los países adelante. Veamos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿quiénes han sido los creadores de las mayores empresas que hoy en día utilizamos? Esta misma empresa ha sido la clase media.
gente hija de trabajadores que tenían los recursos suficientes para poder pagarle capaz la universidad, para que pudieran comer, para que pudieran crecer, pero no eran ricos, no eran multimillonarios, no eran de la clase alta. Y siempre ha existido esta sed de crecimiento exponencial en la clase media, porque es una clase que quiere salir adelante, que quiere crecer y tiene también los medios, que eso obviamente es importante. Y en un país como Argentina, que cada vez se va achicando más, vamos a tener cada vez menos emprendedores, cada vez menos pymes, cada vez menos futuras empresas grandes, cada vez más gente que desee irse a otros países para crecer, porque hay una clase media potencial que puede sacar al país, que tiene el conocimiento, que tiene los estudios, que tiene las herramientas, pero obviamente si le están cortando las piernas, lo más probable es que decidan irse a otro país, un éxodo que estamos viendo hace décadas. Incluso me ha aburrido de ver casos de éxito de argentinos que salieron a otros países a fundar empresas y les ha ido excelente, y hoy en día hasta dominan capaz un mercado, no para de suceder. Entonces esto es una tendencia. Y si no cortamos esa tendencia e incluso la revertimos, es un gran problema a corto, mediano y lo peor es que a largo plazo. Y finalmente veamos, como les decía al principio del video, que es un tema ya que incluso bordea lo cataclísmico. Y es que no se pueda vivir. Dice, por ejemplo, la odisea de alquilar un 3 ambientes. Hay poca oferta, los precios registraron aumentos de hasta 70%. Y acá habla de un departamento 3 ambientes. Pero uno puede pensar lo mismo de un 2 ambientes, un monoambiente, departamentos más grandes. Se considera obviamente en esta nota un 3 ambientes porque es lo que correspondería a una familia clase media de 2 hijos, la pareja, o sea 4 integrantes. Y con aumentos de hasta un 70%, si sabemos que no pueden ni siquiera pagar las facturas de la luz, no pueden pagar los impuestos, ¿cómo pretendemos que puedan tener una casa? ¿Y cómo pretendemos que un país salga adelante si la clase media no puede pagar un lugar donde vivir, algo tan básico, algo tan necesario? Es imposible. E incluso cada medida que saca el gobierno es todavía peor que lo que había antes, porque para los que sean de Argentina sabrán que salió una nueva ley de alquileres que lo único que hizo fue, en vez de ayudar a la gente que alquilaba, destruirle las oportunidades. Acá mismo dice, los expertos coinciden en que la ley 27.551 solo trajo incertidumbre y muchos dueños que antes rentaban viviendas las retiraron del mercado o las trasladaron a otros escenarios como las locaciones temporarias. Entonces vemos que esto es un problema que se está generando por el gobierno. Cada vez que se toma una medida es peor que lo que había antes, empeora la situación de la gente, empeora la forma en la que se vive y hace que cada día, cada cosa que uno quiera hacer sea más difícil, más complicada, necesite más dinero que obviamente no se acompaña con los sueldos, se necesite más tiempo, se necesiten más recursos. Así un país no avanza. En vez de estar pensando en la clase media cómo crecer, cómo generar potencial, cómo generar industrias, cómo ser más eficiente, lo que sea para hacer llevar al país a un buen término, por el contrario hay que estar pensando en cómo subsistir. O sea, estamos viviendo una clase media de subsistencia que necesita ver cómo llegar a fin de mes, cómo pagar las cuentas básicas, no cómo poder dar ese salto exponencial. Por el contrario, cómo no caer. Ese es el gran problema, es un dilema el que se está viviendo y que si esto no se cambia, no hay vuelta atrás. Esto va a ser terrible. Vamos a tener un país que va a haber más pobres que clase media. De hecho, lo hemos visto en videos anteriores que prácticamente hoy hay más pobres que clase media. Es una verdadera aberración. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué opinan de esta situación, si creen que esto se puede llegar a revertir, qué es lo que habría que hacer para que esto no siga avanzando, qué es lo que se ha hecho o que ustedes estén viendo en otros países, los que obviamente sean de otras latitudes, y todo lo que quieran agregar lo dejan en los comentarios. Si les gustó el video los invito a darle like, me gusta, si les gusta el canal no se olviden de suscribirse, acá abajo les dejo el Instagram y nos vemos en un próximo video. Yo soy Chris y esto es Mate con Mote, hasta la próxima, chau.